Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo. Charlemos. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien. Esta noche en Lunes de Mina, los Cartes y sus medios de comunicación. La reciente adquisición de paquetes que incluyen radios, diarios impresos, digitales y hasta canales de televisión forman parte hoy del patrimonio empresarial de la familia del presidente Horacio Cartes. ¿Qué hay detrás de la compra de medios de comunicación por parte de la hermana del primer mandatario? ¿Cuál es el discurso que se desea instalar? Además, la circular que desató la polémica. Una nota enviada a las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, en la que se solicita que en los lugares de atención al público solo se sintonice la señal de Paraguay TV, el canal del Estado, ha generado críticas de todo tipo. Analizamos estos temas junto a nuestros invitados. Y para terminar, canales de aire fuera del cable. La Cámara de Teledifusoras del Paraguay y las cable operadoras no llegaron a ningún acuerdo sobre el reclamo de pago por el uso de señales de canales abiertos, por lo que las operadoras decidieron excluir de sus grillas a los canales de aire. ¿Cuáles son los derechos exigidos por la Catelpar y qué alcances tendría la decisión de las cable operadoras? A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Realmente temas interesantes, sobre todo con compañeros realmente de primer nivel, quiero agradecer, como siempre, a Tinola Borbón, que me viste todos los lunes y los miércoles y todos los días de mi vida en realidad. Muchísimas gracias, Tinola. Fíjense qué preciosa la chaqueta con piedras, espectacular. Ya saben que si quieren contactar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, impresionante. Hoy me maquilló María Eugenia y Marica López de Fernando de la Mora. Casa central de Joseph queda al costado de la terminal de ómnibus y tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, y Revlon nos presenta su nueva colección Ultra HD. Ya sabes que la definición de los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con alta definición, disponible en 20 tonos. Tenés para elegir. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores de Galerías Guaraní. Y bueno, y obviamente las joyas que uso hoy acá están, qué lindas, fíjense, son de Victoria Joyas. Ahí está. Saben que Victoria Joyas está en Luque, ahí al costado de la plaza. Fíjense qué linda, chin chin. Y en Asunción quedan Senador Long, no sé qué me pasa, Senador Long, parece que le bajé uno igual. Senador Long 562 entre Bertón y Lilio, así es que pueden visitar Victoria Joyas. Para hacer un poco un primer plano, un poquitito más chin chin. ¿Puedes acercar un poco más? Para que no me pregunten 100 veces, ¿qué te pasó en la cara? Ahí está, ahí. Ahí ya, porque si no ya se notan otras cosas también. ¿Qué te pasó en la cara? Bueno, me arañó Cartes. Estaba enojado, parecía como un gato, como un gato nervioso y me arañó.
encontré, me dijo, ¿por qué perra me hace todo esto? No, mentira. Todo el mundo me pregunta, ¿qué te pasó? Nada, me sacaron unos cancercitos de piel que ya he tenido hace 10 años y me volvieron a hacerlo. Entonces por eso tengo las cositas. Me dice, tiene algo, tiene sucio y no se limpia, ¿verdad? Bueno, ahí está, ya me quedará otra vez la piel espléndida. Bueno, con nosotros el señor Guillermo Domaniski de Canal 13 y Radio Cardinal. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mina? Un saludo a la gente de Red Guaraní, a los televidentes y también a los amigos, a los compañeros que están acá con nosotros. Gracias por venir. Vamos a contarles. Carlos Gómez de la 970 y de Unicanal. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por... Es tu primera vez conmigo, Carlos. Así mismo, Mina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es una impresión. Siempre he visto el programa y la oportunidad de poder compartir contigo, con la audiencia. Genial. Gracias. Vos sabés que después te quiero contar un detalle. Sí. Cosa que yo inicié en Radio 1000 ¿Con cuando tu tenía papá? 15 años. Cuando tu papá estaba... No, en con 9000. Juan Ángel Gómez. Ah, con Juan Ángel Gómez, sí. Año 2006, tenía 15 años Mirá vos. y estábamos haciendo el show de la radio los domingos. Sí. Ahí te fue, mirá La vos. primera vez que, mi primer impacto con los medios, digamos. Hacía totalmente algo distinto, ¿verdad? Pues hacía rock. Maravilla. Hacía rock los ¿Te das domingos. cuenta qué cantidad de gente que pasó por Radio 1000? Sí, Es impresionante. fue mi primer hogar. Me encanta, me encanta. Bueno, el señor Germán Martínez Bierzi de la Tele y Radio Monumental. ¿Qué tal, Germán? Hola, Mina, ¿cómo estás? Yo también contigo la primera vez, Mina. No, que vos, Germán, no sé cómo te explico. Todo. ¿Qué vez será, verdad? ¿Qué vez será? Bárbaro, ¿eh? Pero vos empezaste Contigo, conmigo, pero en Radio 1. en Radio 1. Cierto. Me fui a hablar contigo, con Quique Gamarra. Sí. Y Quique te hablaba y te convencía y vos no te decidías. Y te dijo, lo peor que puede hacer una persona está en el medio del desierto con una Coca-Cola y no saber qué hacer con la Coca-Cola. Sí, o sea que ellos eran la Coca-Cola en el desierto. Imagínate lo que era. Y sí, claro. ¿Qué dupla, eh? Qué dupla. Mi maestro, Quique Gamarra. Rodney Acevedo, viceministro de la SICON, secretario adjunto en realidad me dijo, ¿verdad? Pero es casi igual. ¿Qué tal, Rodney? ¿Cómo estás? Hola, Mina. Buenas noches. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Gracias por venir. El señor Jorge Torres de Radio 1 y Unicanal, el hombre leal, porque hay otros absolutamente desleales que no están acá hoy. ¿Cómo estás, Jorge Torres? Bien, bien, ¿cómo está, Mina? Gracias. Estoy medio afónico, pero igual firme. Por favor, no como otros. Claro, otros... ¿Quiénes son esos otros? Y por ejemplo, Vargas Peña, que después Jenny le va a contar, 3 o 4 veces le invitamos. Antes pero estaba como un soldado, así tenga, ¿verdad? Lo que sea. ¿Ahora qué? Se quedó con mi programa del domingo, ¿verdad? Ya es una estrella de televisión, ¿verdad? Ya no le necesita, Mina. Ya no necesita, o ya me vas a volver a necesitar, Jorge iba a decir. Enrique. ¿Verdad, Jorge? Sí, nosotros estamos firmes. Ustedes están ahí, aunque nos necesitamos y ahí estamos. Pero hoy en realidad no podía, tenía un compromiso. No, un vulgar traidor sos Enrique Vargas Peña. Quiero saber por qué, en serio. ¿Será que no le dejan? ¿Me tiene miedo, antipatía? ¿Qué pasa? Yo le voy a mostrar después. Le mandé y todo un mensaje a Enrique Vargas Peña porque nunca ni siquiera me contesta el teléfono. Pues no sé, a lo mejor ya cambió o qué su teléfono. Ustedes no saben si cambió. El mismo No, siempre, ¿eh? el mismo siempre, el mismo siempre. Ni lee mis mensajes, mira. Qué Dice, raro. mira, Te ¿verdad? ningunea. Ni ningunea, qué Te fuerte. dejan visto, se dice hoy en día, Mina. Sí, pero ni en Vos no visto. No, pero te dejan visto cuando hace caso. Porque ni siquiera Claro. ve. U te vio y no te peloteó. Ni me vio. Dejar o sea, en visto, no, eso se llama. Qué bárbaro. Enrique Vargas Peña, la última vez que te permito que faltes. Bueno, espera. ¿Y por qué en serio Enrique no vino? ¿No te comentó por qué no vino No, Enrique? o sea, que yo sepa, él tenía otro compromiso asumido ya con anterioridad y creo que Jenny habló con él en la semana. Sí, pero ¿cuántos Jenny- años antes lo que hay que invitarle ahora? No, pero creo que tenía hace como 2 semanas ya un compromiso asumido, entonces Es jefe Fue por así. ahora. ¿Eh? Director, Claro. tiene nuevo cargo. Cuéntenme, ¿qué Enrique ahora? bueno, él es jefe de prensa, o sea, él con ¿Desde cuándo jefe de con esta reestructuración, Con la nueva administración. claro, digamos. con la nueva administración, él es jefe de prensa, se está encargando de la jefatura de prensa de la radio, de la 970M. Y la verdad que hay mucho trabajo porque hay muchísimas cosas para hacer. O sea que es jefe de prensa de la 970, Sí. tiene su programa en Unicanal, Así mismo. después en La Nación, ¿qué es?
No, La Nación le escribe, él tiene su columna de opinión los domingos, Ajá. como siempre desde hace varios años. Y como jefe de la 970, digamos. Jefe de prensa de la 970. ¿Y tiene que estar que todo el día ahí, aparte de los días lo que ya está? No, él hace oficina de lunes a viernes en general. Nosotros estamos a la mañana juntos y por la tarde y después, bueno, entre el espacio que le queda, digamos, y también FM que tiene que hacer, se ocupa también de los trabajos de prensa. Hay muchas cosas por hacer. ¿Y cuánto le pagan? ¿Tenés idea? No tengo idea. ¿Cómo La verdad que yo no... ¿Cómo usted no le pregunta? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo que te venga a preguntar, Jenny, ¿cuánto ganas, Mina? Sí, ¿cuál es el problema? Enrique Vargas Peña, estamos acá al aire, todos los compañeros, y vos no estás... Decirle a vos, Carlos, que no sea maleducado. No seas maleducado, Enrique, y aparece en algún momento. ¿No? Claro. Jorge, decirle que no sea desleal y vende patria. Le paso el teléfono. Pasale. Vení Vargas. No hay que dejar la mina. Ella, le debemos mucho a ella. Muy bien, Jorge Torres. Nos catapultó, ¿verdad? Exacto. Lo que viaja. Bueno, mejor me callo. Bueno, chao, Enrique. Igual nomás te quiero mucho. Besitos. ¿Viste? Bueno, ahora va a escuchar. Bueno, por favor. Bueno, señora Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y la audiencia que está siguiendo Red Guaraní a estas horas y que está escuchando Radio 1000 porque estamos en duples con esa AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a las marcas que me acompañan todos los lunes. Gracias a Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes y, por supuesto, voy para el costadito, a Segolén Baitinola por este bello vestidito, colección primavera-verano. Muchísimas gracias a Segolén Baitinola. Señora, vaya, la colección primavera-verano está para morirse. Bueno, Mina, ¿te parece si vamos al primer informe? Bueno, este año sorprendía a todos la adquisición de medios de comunicación por parte de la hermana del presidente Cartes. Aquí la lista de los medios de comunicación que fueron adquiridos por Sara Cartes. En abril pasado, la hermana del presidente Cartes, Sara Cartes, compró el Grupo Nación de Comunicación que incluye a los diarios La Nación y Crónica, además de la AM 970 y la FM 100.9 Monte Carlo. Para el mes de agosto, el Grupo Nación adquiriría del expresidente Guasmosi el Diario Popular, el diario digital Hoy.com y una radio online. Pero esto no sería todo. A principio de este mes, el Grupo Nación negoció la compra de la mayoría de las acciones del holding Hey Network, del que forman parte 3 canales musicales. Además, se dice que el diario ADN de Ciudad del Este y el canal de cable Unicanal también formarían parte del conglomerado de medios adquiridos por la hermana del primer mandatario. Te faltó una, Radio 1. No, Radio 1 no. Sí, se vendió. Sí, se vendió. ¿Y Javier Bernardes? Y Unicanal tampoco. Claro, Javier Bernardes. Ay, bueno, entonces también, qué sé yo. Y la vaca vuela. No, pero ¿por qué? ¿Vos decís que se completó? Sí, Radio 1 y yo también creo que Unicanal es del grupo Cartes, claro que por Sara. Unicanal y Radio 1. Sí. Pero ¿y cuál sería la figura ahí de Javier entonces? Javier Bernardes. Javier Bernardo, de hecho, es fue socio tanto de Juan Carlos López Moreira, en otros emprendimientos, ¿verdad? Y en ese también lo mismo que faltan algunas radios del interior que también compraron. Pero yo lo Unicanal creo si realmente compraba, o sea, ¿por qué no lo harían a cara descubierta? Claro. Si no tienen un canal. O sea, ¿por qué no lo asumirían? ¿Por qué Eso la verdad que solo puedes preguntarle a ellos. No, claro, Por pero... los planes que vienen después. ¿Eh? Por los planes que vienen después. Acuérdate, ellos no es que compraron la radio, vamos a contar ya, no. Por la movida que podría venir después. Yo hablo con Javier y no sé si puedo contar, ¿verdad? Yo veo hasta el pagaré que tiene pendiente todavía él con su nombre, ¿verdad? No, y una parte es de él, de Javier, pero todo Unicanal, de verdad, yo estoy casi segura, para no decir segura y para no nombrar a personas que me comentaron, de que también forma parte. Aparte, te voy a decir una cosa, aparte. Cuando algunos de ustedes, ¿verdad? Qué sé yo, llámese Enrique Vargas Peña, el propio Carlos y todo, le dicen, no, bueno, sí, para que se queden en la 970, también te dice esto, y Unicanal, es porque disponen de Unicanal, ¿verdad?
Pero nunca... No necesariamente, mira. Ay, ¿por qué se comprometen con tema Unicanal? Porque yo sé que a periodistas le ofrecen, o sea, no puedo nomás decir, porque yo no estoy acá para quemarle, digamos, a los compañeros, Claro, ¿verdad? claro. Entonces no puedo dar nombres. Pero Yo te digo por es lo más, que yo- cuando el propio Bernardes después me llama a mí y me dice, Mina, ¿por qué no digas más que Unicanal es de también de Cartes? Porque eso me perjudica. Entonces te pido, por favor. Entonces le digo, bueno, está bien, mira, no voy a... Dije una vez y esta es la segunda vez, digamos. Pero convengamos, Mina, que si no es Espera, cierto. pero es entonces yo hincha le digo, bola. no, espera. Pero si no es cierto, es hincha bola Claro que que se hincha diga. bola que sí, no es Porque cierto. vos pasaste lo mismo sí, con por lo de Radio Juan 1000 Carlos cuando Garcés decía Valaverna, que y es el era... argumento que Claro. usó justamente él, ¿verdad? Claro. Entonces yo le dije, sí, mira, yo la verdad que no tengo ningún interés ni en perjudicarte a vos, ¿verdad? Ni tampoco a Horacio Cartes, ¿verdad? Sinceramente mi interés no es perjudicarle, o sea, si quiere tener... Aparte ya tiene suficiente plata, digamos, no le haría ni siquiera cosquillas si le va mal en Unicanal, o sea, no es esa mi intención, sinceramente. Lo que yo no logro entender es cuál sería la motivación para mentir sobre ese canal en particular. Si fuese... Si compraron o a sea, cara descubierta un los otros canal- medios, ¿verdad? Un canal de aire o que usa espectro que está regulado Claro, por eso pasó con Conatel Radio 1, por y ejemplo. Con Radio necesito- 1 lo que no pudo Bueno, es hacer pero- figurar, porque ya tiene una radio, él es dueño y aparte de todo el tema de Conatel podría caerle porque... Ahí tendría más Pero entonces, lógica, pero claro, lo para- Unicanal no tiene... no por tiene- eso, para no cerrar tiene el tema Unicanal. Aparte, yo si voy a comprar un canal, yo no quiero ningún... O sea, si quiero comprar un canal de la manera que ellos enfrentaron o abordaron la compra de medios, yo no quiero ni un socio. No, Yo no, tomo pero la hay decisión. socios y socios también y ya son socios en otros negocios, ya hace O sea muchísimo que- tiempo, se lleva bien. Sí, por eso, por ejemplo, no sé, que Ciudad de N, la radio del interior, nunca me acuerdo si es 105.7 o 107.5, no me acuerdo, porque es nueva. Ese tipo de sociedades de son- doble cefalía no funcionan. No, porque podemos lo hablar de hacen siempre dentro del grupo Cartes, o sea, aunque no sea directamente de Sara o ella figure, o de Horacio y él figure, ¿verdad? Es del grupo, o sea, es de Javier con, ponerle Juan Carlos and Company, porque ahí hay diferentes sociedades y socios, qué sé yo, Barrio Canal hace negocios de tal cosa con tal otro, Godoy de tal cosa con tal otro, Juan Carlos López Moreira, qué sé yo, construía edificios con Javier Bernardes hace muchísimo tiempo. Entonces son socios, pero el grupo- todos trabajan, obviamente, Pero el grupo para Cartes, Horacio, el ¿verdad? grupo Cartes, ¿qué socios tiene en qué emprendimiento? En Yo no- diferentes emprendimientos. Eso es lo que yo no conozco. Sí, que tenga- hasta Pool tiene ahora unos socios chilenos. No, bueno, es una asociación, una alianza estratégica, una empresa bueno, multinacional que te catapulta a Y otro bueno, nivel. cada uno hace su alianza estratégica por diferentes motivos. Claro, Rodney. pero a nivel local, para empresas que yo Por te diferentes diría- motivos. Y por eso, pero yo no conozco ni una alianza del Grupo Carte con No, y empresarios entonces locales. me dice Javier, yo le digo, mira Javier, si a vos te perjudica, yo no lo vuelvo a decir, pero sinceramente también te tengo que decir que no te creo. Una O vez sea, más en mi cumpliste programa, hasta no, hoy. Tengo que medio decir- Paraguay, no. Tengo que Después nunca más. decirte que no te creo. Bueno, pero eso no significa que más adelante no pueda hacer, me dice. O sea, entonces ahí la cagó. ¿Entendés lo que te digo? Pues si se hubiera quedado nomás ahí, de verdad, hasta yo le hubiera creído. O hubiera entrado en duda. Lo que pasa es que las personas que me dijeron de verdad gozan de mi absoluta confianza, sinceramente, ¿verdad? Y forma parte también del equipo de Cartes, a la vez, ¿verdad? Entonces no tengo por qué dudar. Ahora, si era uno medio que no simpatizaba, qué sé yo, efectivamente puede ser con mala intención, pero independientemente a Unicanal o no, digamos, ¿verdad? Por eso se puso ahí que se dice, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden comprobar por documento porque ellos no asumen. Es lo mismo que digan, no, y acá nunca nadie fue corrupto porque no hay ni un preso, quiere decir que jamás hubo corrupción en el Paraguay. No, o sea, no todo se queda. De hecho, con las compras de estos medios que sí se transparentaron, digamos, se transparentaron hasta un punto. ¿Cuál fue la versión? Que eran de la hermana. Inicialmente, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando salta la bomba con el Grupo La Nación, la versión era no es de Cartes, es de la hermana. Claro, Es el como Grupo tratando, Cartes claro, igual, y era una manera de protegerlo, pero estéril, porque la gente no es tonta, digamos. Quien está detrás de la compra de estos medios es el presidente de la República, no es la hermana solamente. Vos sabés, Mina, cuando yo vi el programa, un lunes fue, cuando le invitaste a Albert y estaba hablando de ese tema, la compra del presidente Cartes,
específicamente de los medios. Y que Albert, él te decía que era la hermana. Enrique Vargas Peña. No, yo me fui a hablar. Claro. Enrique Vargas Peña. Sí, porque Él te Albert decía- no lo conoce. Él decía que era de la hermana, así, y de repente, y vos le tocaste el tema de Camilo. A vos se te pasó. Pero cuando tocaste el tema de Camilo, él dice, no. Yo hablé Camilo con te el quiero presidente. aclarar. Horacio mismo le llamó y habló con él. ¿Y qué tenía que ver? Claro. No, así es. O Por sea, eso, o sea, se miente, y partiendo de la base de que se miente una vez, se puede mentir varias veces. Yo claro, pero francamente si te desconfío digo, de si- ese punto de vista. Claro, si quieren categórico. quitar un canal, quiten. Pero de todas maneras, a ver, la pregunta son varias en realidad. ¿Es legal para ustedes que el grupo presidencial, llámese, ¿verdad? Sara, qué sé yo, compren medios de comunicación estando en la presidencia de la República, obviamente, ¿verdad? ¿Eso es legal, es ilegal? ¿Es legal pero no es ético? A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, a ver, ¿qué opinan cualquiera, el que quiera opinar? Yo sé que ustedes están en una situación medio... Yo opino que es ilegal, Mina, eso está claro. ¿Por Pero qué claro? es una ilegalidad tonta. Porque es demasiado fácil de esconder eso. No es ilegal. Entonces, es una legal... No, es ilegal. La Constitución habla de los que están No. candidatos en campaña. No, y en ejercicio de la presidencia. Guasmosi tuvo 650, fue durante mucho tiempo, hasta que él dejó la presidencia de otra persona, y no de Hugo Aranda y de Juan Carlos Guasmosi. Esa radio, por ejemplo, Sí, era- mientras él fue presidente, vos Tuvo, trabajaste ahí. tuvo Mina. que poner a nombre Tuvo de que poner otro. el nombre de otro, ¿verdad? Entonces, es ilegal, pero es tontamente ilegal, porque es muy fácil de esconder eso. Entonces, es ilegal. No, pero yo no sé si es ilegal o no. Claro, por pero eso. ¿cómo podemos, Mina? Esto es importante detallarlo. ¿Cómo podemos determinar la legalidad o ilegalidad de un hecho? Sí, según lo que diga la ley. Por supuesto. Entonces, yo no me quiero convertir en un defensor de nadie, pero como me siento directamente aludido por formar parte del grupo, te puedo decir... No, porque vos no cometiste la ilegalidad, vos sos un trabajador. No, por supuesto. Pero a lo que voy es que el Grupo Nación de Comunicaciones está a nombre de la señora Sara Cartes, hermana del presidente, pero está a nombre de Sara. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Es lo que yo pregunto. Lo que pasa es que acá pasa lo mismo que pasa en Paraguay en general. No voy a decir en todos los medios, porque hay medios que sí están a nombre de sus propietarios reales, pero acá están los prestanombres, los testaferros, claro, es la hermana. Me va a decir, no, obviamente no, es una persona muy lejana al presidente, pero yo creo que ocurre que le han buscado el ropaje legal y se lo han dado. Ahora, vamos al punto de lo ético, lo ideal, y ahí yo tengo indudablemente una posición asumida. Para mí no es ideal que un presidente de la República se meta a comprar medios. Yo creo que acá tiene que haber una separación de poderes. Y Montesquieu hablaba en la Ilustración Francesa del poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Hoy, en este siglo XXI, tenemos que hablar del poder político, el poder económico y el poder mediático. Y a mí no me parece ideal que se concentre todo en una sola persona. Antes de ir a discutir esto, sobre la legalidad primero, porque después ya vamos a entrar al tema si es ético, si políticamente, qué consecuencias puede tener, etcétera. Jenny, ¿qué dicen los constitucionalistas al respecto? Sí, hablamos con dos de ellos, con el señor Jorge Seal y con el señor Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Veamos qué nos dijeron. Sobre ese tema tan sensible de los medios de comunicación y la política, pero apareció por primera vez una prohibición para ser candidato siquiera a un cargo de legislativo como para el cargo de presidente de la República. En consecuencia, ahí se usó la frase que estaban vedados de candidatarse, ya no ser efectivamente electos y ejercer lo que se llama inhabilidad, no incompatibilidad, el que fuera propietario o copropietario de medio de comunicación. No dijo nada en absoluto de lo que pasa en la mayoría de los medios, sobre todo en nuestras sociedades, adquisición en forma familiar, o de los llamados grupos económicos, o concretamente el uso de empresas o de testaferros que podrían perfectamente seguir representando los mismos intereses que pareciera ser fue la intención del constituyente al establecer esa limitación. Pero nada dice, que fue una de las grandes contradicciones que luego advertimos, nos desayunamos, del que siendo legislador al día siguiente adquiere un medio de comunicación o es copropietario de uno de ellos, o lo mismo para el presidente de la República o el vicepresidente, que son los únicos mencionados en la Constitución con esa nueva inhabilitación para ser candidato. Tiene prohibido ser propietario de medios de comunicación, clarísimo eso.
El funcionario público no puede ser propietario de un medio de comunicación. Ni adjudicatario ni propietario. El tema es lo que se habla del fraude a la ley. Pero ¿qué pasa si ya sos candidato, ya sos presidente, qué sé yo, pasaron 3, 4 años como en este caso, y él decide comprarse mañana Telefuturo, por ejemplo? No puede comprar. ¿Por qué no puede comprar? Y porque la ley le prohíbe. Categóricamente, el hecho de que no podés, si antes no podés ser, también después no podés ser propietario. La interpretación correcta es esa. No es que vos como presidente podés comprar. Fíjate que Cartes no compra. Tengo entendido que él no es el comprador, él no figura como comprador de estos medios, ¿verdad? Aparentemente sí, es la hermana. Y bueno, entonces ahí hay un caso de simulación. Un caso de simulación, ¿qué es una simulación? Es donde se disfraza la adquisición de un bien a través de medios prohibidos por la ley. Bueno, a ver qué dicen al respecto. Ilegalidad, Mina, es categórico. Papilín Montalvetti leía la Constitución Nacional, ahí habla el presidente de la República, no dice ni familiares ni parientes en primer grado o segundo grado. Ilegal no es. Lo que sí a mí me genera como periodista una duda y una preocupación. O sea, ¿por qué de la noche a la mañana ese interés de la señora Sara Cartes de adquirir medios de comunicación? ¿Por qué antes no le interesó? ¿Por qué ahora, justo que su hermano, el presidente de la República, le interesa comprar medios de comunicación? A lo mejor tiene muy buena intención, está viendo esto como un negocio altamente rentable, mira a largo plazo, quiere hacer la competencia a su colillo tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, puede ser que tenga muy buena intención, pero yo de entrada dudo, digo, ¿por qué? Ese repentino interés de adquirir medios de comunicación de la noche a la mañana. ¿Qué hay detrás? Hasta ahora yo no veo todavía qué hay detrás. Montar campañas para desprestigiar a sectores que no concuerdan con su hermano, quizás sí, pero hasta ahora yo no vi que exista eso, por lo menos... No, pero por ejemplo en Unicanal está prohibido algo, digamos, qué sé yo, Desiree, alguien así, ¿no? Al contrario, le invitamos las veces a Desiree, a todo el mundo. A todo el mundo. Esa es la parte que yo me acuerdo, ahora que está Guille, que le sigo en Twitter, una vez pusiste, si compran medios de comunicación para manipular la información, eso significa que hay periodistas que se prestan a eso. Totalmente. Absolutamente. O sea, el empresario que compra un medio para buscar poder político y económico, para concentrar poder, es porque quiere manipular información conforme a sus intereses. Y siempre hay alguien que hace ese trabajo sucio. Pero en general son periodistas. Eso nomás. Claro, una de las maneras de corromperse es la omisión. Guille habla más de mí todo el día en Cardinal. Yo compro Cardinal, no le utilizo Cardinal. Solo le digo a Guille, calmate. Claro, cállate. No, ni hace falta, a lo mejor es una cuestión... Eso, por ejemplo, yo hasta ahora no percibí, ¿verdad? En mi caso, porque en mi caso medio, lo Unicanal, Javier, Radio 1 sigue siendo de Pimpo Vamos, y yo nunca hablé solo por foto le veo a la señora Sara Cartes, no sé, nunca hablé con ella. Siempre mi jefe Pimpo y en Unicanal Javier. Y yo he tenido posiciones críticas. La semana pasada cuestionaba una licitación de las Fuerzas Armadas de la Nación por el tema compra de armas. Una licitación para mí alevosamente amañada. Esta tarde senté posición sobre una licitación sobre compra de insumos en el Ministerio de Educación y Cultura para el tema de merienda escolar, tema de compra de galletitas. Cuestioné, absolutamente nadie me dijo, che, mira que no voy a hablar de eso, mira que no podés decir esto. Pero vos sabés que en los medios hay ese tipo de directivas para quienes hacen el trabajo sucio. O no hay gente o no hay trabajadores a los que se les da esa indicación, Jorge. Yo no puedo hablar porque no conozco, Guille. Yo tuve 14 años... Son todos ángeles acá. Nadie sabe que hay periodistas que hacen trabajo sucio. Lo habrá, yo hablo de mi caso nomás. 14 años. Si hablamos de la legalidad, la legalidad. Acá hay, digamos, 2 constitucionalistas, especialistas, pero acá no hay ningún abogado que yo sepa, ¿no? Y entre ellos no se pusieron de acuerdo. Es más, el último... Bueno, perdón, ejemplo, pero el último dice, esta es la interpretación correcta. Para empezar, reconoce que es una interpretación, que no es una verdad absoluta. Entonces, hasta la Constitución se interpreta. Entonces, si entre los abogados hay diferentes interpretaciones, entonces vamos al tema de fondo, que es la cuestión ética. Sí. Entonces, el problema podría ser si el principio o la motivación de la compra de los medios fuese para defender intereses
que de otra manera sean indefendibles, por así decirlo. ¿Por qué no somos objetivos entonces y vamos a ver, en qué es lo que hizo mal, qué es lo que no está denunciando, en qué está errando, dónde está fallando en los principios éticos? Y yo creo que eso tenemos que atacar. ¿Por qué hemos entrado a discutir si es legal, si no es legal? Nosotros no somos, o sea, yo no soy abogado, la mayoría acá no es abogado, entre los más encumbrados juristas no se ponen de acuerdo. Entonces no pasa no por ahí, pasa por, vamos a ver, ¿dónde está fallando? ¿Dónde está rompiendo los principios éticos? El presidente tiene que dedicarse al ejercicio de sus funciones. Pero el presidente definitivamente no pasa ni por enfrente de acá. O sea, el presidente no está detrás de la compra de los medios, entonces. Pero espera, espera, estamos hablando... No está. Entonces, no vamos a discutir sobre la legalidad. Vos me dijiste, el presidente no tiene que encargarse. Y ahí estamos 100% de acuerdo. El presidente no puede dedicarle tiempo a administrar un medio mientras que tiene que administrar un país. Administrar formalmente, y estamos de acuerdo que eso no hace. Entonces, pero si los que administran en su nombre, queremos saber si los que administran en su nombre, que vos estás sugiriendo que es de él, yo entiendo... ¿Cuál estás sugiriendo que es de él? Sí, entonces tenemos que los medios... los que compró Grupo Cartes. ¿De quién son? Pero entonces tenemos que saber, acá lo importante es verificar si aquellos que administran en su nombre están rompiendo algún principio ético. Eso es lo importante. Porque al final del día, el principio ético es que se compran medios para defender intereses. Vos mismo dijiste, todos los dueños del medio, hermano querido, usan medios para defender intereses. Más que sea presidente de la República. Es diferente. Por eso. A ver, Germán. Hay dos cosas. Primero, el candidato a presidente no puede ser. Sí. Siendo presidente es más que el candidato. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Ese es un axioma básico. Primero. Segundo, siendo presidente de la República, es dueño de un canal. Se licita un canal. Él decide licitar el canal. ¿Quién decide quién lleva el canal? Conatel, que es el dueño del espectro aeroeléctrico de Paraguay. ¿De quién depende Conatel? Del presidente de la República. Segundo, ya tiene un canal. Pero no hizo eso. Se renueva otra licencia o se renuevan 6 licencias al mismo tiempo. Un decir, no le acredito a ellos, le acredito a otros. Pues es un caso irreal, Germán. No, yo ya sé, pero entonces no puede hacer por eso. No, pero, Ronnie, no importa si él hizo eso. Él lo puede hacer por eso. Bueno, que no es lo mismo, no hizo eso. Si es para la renovación de licencia, ABC no tiene el mismísimo poder como para coercionar la renovación de una licencia. Si vamos a atacar el principio ético de defender intereses... No, pero él es juez y parte, pues ahí. Es administrador, o sea, no estamos hablando de las presiones que vos puedas hacer. Pero por eso es lo que yo digo, vamos a verificar dónde se rompe el principio ético. Ahí, donde él es juez y parte. Si no es, pero el principio ético cuando él utiliza el medio para defender... No, y la radio, por ejemplo. La radio, por ejemplo. Si vos me preguntás, radio es una frecuencia estatal ahí, por ejemplo. Yo creo que sí. Y yo estoy casi seguro que le va a llamar todos los días a su hermana a bajar línea. Pues yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, yo lo que quiero ver es un caso puntual, de un caso concreto, donde se haya dado una manipulación perversa y donde vos le escuches a un periodista manipulando y yo no quiero encontrar a alguien que ya fue culpable. Yo quiero que no se den las condiciones para que haya culpa. No, pero eso no es... Entonces, no haya condiciones de culpa. Entonces no sale acá a la calle para que no te atropelle un auto. Yo te quedo vivo. Pero el que te atropella, si te atropella, se va preso. No tanto, pero bueno. Yo creo que no hay que confundir acá la cosa, Mina. Hay que decir las cosas por su nombre. Los empresarios compran medios para defender intereses. Sí, en principio sí. Pero es así. Todos o sea, tienen derecho a defender sus intereses. Por supuesto. Y la señora Sara Cartes es una empresaria. Sí, pero una empresaria. Pero pregunto, Mina. Sí, claro que es una empresaria. Bueno, es una empresaria, ok. Sí. Ella compra medios de comunicación, ¿con qué? ¿Con qué intención? Puede defender sus intereses. Sí. Está en la industria tabacalera. Su hermano tiene su interés. Por supuesto. Claro, pero yo lo que pregunto es si es legítimo o no. O sea, Chena no hace lo mismo, pregunto. Bierzi no hace lo mismo. Pero no es presidente de la República. Pero Mina, yo lo que es que... O sea, el tema es que sea presidente y que acapare también el poder político y de los medios. O sea, no estamos diciendo que no puede comprar todos los medios que quiera. Vamos a condenarle cuando incurra en uno de esos errores. Pero es que no hay ningún aspecto legal. Paso previo, Rodney. Sí. Paso previo. Pero hoy no hay Vos no podés andar con una metralleta por la calle.
No hay nada ilegal. Ahora, pues, si salís, mientras no matás, no pasa nada. No, vos no podés andar con una metralleta por la calle. Pero en base a qué normativa determinamos la legalidad o no. Ilegalidad hasta ahora. Pero ¿cómo Claro. no va ilegal que puede tener un canal de televisión, Jorge, si el que va a acreditar, el que va a decir, el canal es de Mina o mío? No tiene un canal. El canal es mío, va a decir, No es tiene. el presidente de la República. No tiene canal de No, pero de la radio. Bueno, por pero no ejemplo. importa, pero la entonces radio no puede. tampoco está su Pero no nombre. tiene. No, pero Ronnie, está, yo no estoy hablando que tenga, yo estoy hablando que no puede. Vos decís que puede. Yo No te puede. estoy No hay diciendo ninguna que sigamos. discusión. Yo lo que sigamos- celebro es que Mira, empresas fuertes compren medios de comunicación. Eso es otra cosa, Y no, Jorge. como otra cosa. No, pero y además- no que No, se eso cierren además- medios de comunicación. sobre Porque la gracias legalidad- a que se compran medios de comunicación, hoy los periodistas nos cotizamos. Los pases se cotizan. Nos podemos ganar mejor. Me llaman a mí de otro medio, yo me cotizo mejor. Podemos pelear por tener mejores condiciones. Eso es otra cosa, No, Jorge. no es otra cosa, Eso es otra Germán. cosa. Pero él no puede. Es Yo otra quiero, cosa. o sea, quiero Estamos contar. hablando de eso. A ver, un ratito, tengo que dar una breve pausa, gente, y después continuamos el debate, ¿verdad? Acá el tema es si es legal o no. Que evidentemente hay una duda, ¿verdad? Algunos dicen que sí, que es legal, y otros dicen que no es legal, porque si no, pues, si ni ser candidato puede, no puede lo menos, no puede lo más. Después si es ético o no, y en el sentido no de ético solamente así en términos morales, ¿verdad? Sino que si es bueno políticamente para nuestra democracia eso. Quiero saber luego de la pausa. Ya saben que la Cooperativa Universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la Cooperativa Universitaria podés ganar 42 fabulosos premios, así es que uno por año sería 42 premios. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores LED, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, etc. Impresionante. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.pi o llamando al 6170-000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, ya sabes que cargas potencia y calidad en tu auto, cargando las naftas de Barcos y Rodados, que están formuladas especialmente para responder a las experiencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, y como siempre, Incabril, ya sabes, el limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta moscas y mosquitos. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par para seguirlos y recibir tips de limpieza para tu hogar. Ahora sí, breve pausa. Y luego continuamos con el tema de los medios y el presidente y también esta resolución, esta especie de circular, digamos, donde pide a todos los medios, a todas las oficinas públicas que pongan en un canal, el canal estatal. Luego de la pausa. Ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que nos parecía imposible es ahora una realidad. No hay nada que te impida lograr lo que quieras. Puedes filmar una película con un celular, volverte famoso en un instante, salvar vidas, pagar en el supermercado sin necesitar efectivo. El poder ha vuelto a la gente. Hay un nuevo mundo allá afuera. Y en el centro estás vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Esta noche en 30 minutos. ¿Renuncia o renuncia? Estudiantes quieren que Froilán Peralta se vaya. Renuncia sí o sí de todos sus secuaces. Inmortales. Fumigaciones ya no matan a mosquitos. Estamos solicitando inclusive la adquisición del fortalecimiento del laboratorio de biología molecular. El resumen de estas y muchas más informaciones a partir, por supuesto, de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Hoy es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados.
Dale día, libra la experiencia. Bueno, Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón, y sortea fabulosos premios para cuidarte a vos y a toda tu familia. Si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar del sorteo. Atención, de 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón para prendas deportivas, 10 gift cards de 500.000 cada una, 5 relojes, pulseras, Gear Fit, para hacer gimnasia. No te lo podés perder, apurate. También participan obviamente las compras realizadas por el call center 021-438-8000 y asterisco 4388. Anda y compra, gana en Pharmacenter. Pharmacenter nos cuida. Bueno, atención, esto es muy especial, de verdad, y les invito a todos. La Fundación Gabriela Duarte invita a la cena de gala denominada La Noche de los Sueños, a beneficio del programa de becas a jóvenes con talento, a realizarse este jueves 24 del 2015. Esto es en el local de Talleyrand, ahí en Costanera, la Avenida Elegante, y la adhesión 250.000. El teléfono donde pueden pedir sus entradas o hacer las reservas, 501-700, 501-700. Va a ser una noche realmente de los sueños, porque la fundación, ustedes saben, Gabriela Duarte, Gaby Du, una chica que falleció, y sus padres hicieron la fundación, y a las personas de escasos recursos que son talentosas, ellos le becan en todas las áreas de artísticas. Entonces es para poder continuar con el sueño de Gabriela, que quería ser artista. Entonces posibilita a otros chicos de escasos recursos a que sean y puedan poner énfasis en su talento. Esto es el 24 de septiembre, así que yo siempre digo, hay que ayudar a ayudar. La fundación ayuda a mucha gente, así es que la adhesión 250.000 y una cena show espectacular con los chicos ya justamente becados. Bueno, nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Colinas de Cadacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Cadacupé. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para poder mudarte y vivir ya. Consulta al 443-600 y sin costo también al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Bueno, a ver, antes de ir a la circular, acá hay, entonces lo legal es discutible, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, aparte echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? El tema acá es ético y político, ¿verdad? Personalmente creo que, ¿por qué digo también político? Porque yo lo que temo es el copamiento de los poderes. O sea, ¿a qué uno teme como ciudadano, digamos, que ama la libertad, que luchó por la democracia? Son los copamientos, el copamiento de los poderes, ¿verdad? Si de repente Cartes empieza a poner a todos sus miembros del Poder Judicial, empieza a ponerle a sus fiscales, empieza en diputados a darle sueldo a todos los diputados, y que todo lo que él quiere se vota. Si encima tiene varios medios de comunicación suyos y a otros periodistas comprados directamente, ¿verdad? Para que en otros medios también, digamos, no sean tan críticos a su gobierno, llega un momento que vos escuchás una sola opinión, que vos tenés un solo poder. O sea, digo, esa tendencia no es sana para la democracia. Esa es mi posición, no es sana para la democracia. Una puntualización, Mina, porque realmente me interesa muchísimo dejar claro, no quiero hacer el papel, repito, porque hay mucha gente malinterpretando siempre este tipo de expresiones. Sara y Horacio son personas diferentes. No ¿okay? No. Son personas legalmente diferentes. Sí, pero están en un mismo proyecto. Ok, a ver, permitime terminar. Sí. Sara y Horacio son personas diferentes. Familia sí, es verdad, pero son personas diferentes. Así que hasta que no se demuestre que los medios son del presidente, no hay ilegalidad. Sí, ilegalidad, olvídate. Correcto. No. Y quiero también recordar algo que la gente olvida. El artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Si yo tengo los medios para comprar un medio de comunicación, puedo. Sí, es lo que la Constitución me permite. Esa discusión, digamos, es... Pero quiero terminar, Mina. Quiero terminar. Ahora, lo único que tiene que controlar el Estado es que no exista el oligopolio, porque lo dice muy claramente el artículo 107, evitar los oligopolios y también asegurar la libertad de concurrencia. ¿Qué significa eso? Que yo, si quiero presentarme a comprar un medio de comunicación, lo pueda hacer libremente, que el mercado no esté cerrado. Yo te pregunto, Mina, y le pregunto a los compañeros, ¿el mercado está cerrado? No, pero por ejemplo, sí, la 970, ponerle, porque hay otros medios que son efectivamente privados y pueden haber miles que no importa, pero viste que el espectro sí está limitado.
tanto para los canales de televisión abierta como para las radios. Claro, pues ¿verdad? convengamos que el mercado no está cerrado. No está cerrado el mercado. No, espera. Es limitado. El espectro. Y Conatel es el que tiene que arbitrar. Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo sabía que la 970 iba a vender, yo también quería ir a, vamos a suponer, obviamente yo no tengo ninguna posibilidad, pero digo, quería ir también yo a licitar, pero obviamente Conatel, seguramente que entre fallar a favor de Cartes y a favor mío, a ver si a quién de los dos nos da la posibilidad de comprar, porque vos no podés vender si Conatel no interviene, ¿verdad? Porque como un espectro estatal es dueño del Estado, cuando a mí me vendieron, tuvo que intervenir Conatel. Entonces, por eso es que, digamos, queda... Pero de verdad, es otra vez ponerle que sea lo mínimo. Acá lo que yo temo, como te digo, es... político. Claro, es el copamiento político de la opinión pública, de los poderes del Estado. O sea, para mí ese es el... Yo no creo que se invierta 30 millones de dólares comprando medios de comunicación y convertís en oficialista a esos medios de comunicación. Eso significa que hasta, ¿por qué no enterrado tira tu dinero? Decime un medio de comunicación que tenga rating o que mida que sea oficialista. No existe eso. Claro, y además el copamiento como tal. En ninguna parte del mundo funcionó que un presidente que compra medios después consigue popularidad. Sí, pero siempre alguien cree que es el diferente. No, pero aparte... Siempre podemos esperar que alguien que dice, no, yo voy a ser diferente, yo voy a tener éxito. No, por eso también hay medios... Yo te cuento lo que le aconsejaron también al presidente y al grupo Cartes. Le dijeron... Hubieras comprado, pero no hubieras puesto, no hubieras puesto todo a nombre de Saran Company. Entonces, ahora los nuevos, otros medios también compran sin poner. O sea yo de verdad te digo que sé lo que estoy diciendo. Lastimosamente no sé, no te puedo decir. Pero yo lo que no entiendo, Mina, es por qué planteamos el tema como un copamiento. Si tenemos 7 grandes grupos de comunicaciones del país. Porque el presidente 7 grandes grupos, pero no compró el presidente. Muchachos, pero no podemos hablar copamiento. Pero seamos claros. Seamos claros. Estamos mintiendo en el debate. Si el objetivo es copar medios para influenciar la opinión pública. Si ustedes parten de la base de que el presidente no compró medios, entonces estamos mintiendo. Pero es que vos solo podemos mostrar con los papeles. Bueno, pero si vamos a reducir toda una cuestión jurídica, vamos a un tribunal nomás. Vamos a hacer un debate político. ¿Y vos crees, a ver, Rodney, vos crees que la compra de estos medios, que son varios por lo menos lo que legalmente asumieron, ¿verdad? ¿Vos, Pico, crees que Cartes o Sara Cartes necesitan de esos medios para ganar plata? Si la plata él tiene de otro negocio, eso es una moneda de, no sé, ni a la ordenanza no le da eso Cartes. ¿No es lo que te digo? Evidentemente es para tener control político, para influenciar en la opinión pública, porque él no necesita la platita que te da el medio de comunicación, que es una cagada lo que te da el medio de comunicación. Pero si el objetivo fuese ese, ¿por qué no continuó utilizando los 18 millones de dólares que ponían la binacional en publicidad? Y porque no tiene el mismo efecto que tener una Vargas Peña que te defienda, que ser borracho es una maravilla. ¿Pero qué prefiere la gente? ¿Que su hermana compre un medio o que la plata de la binacional, en lugar de comprar ambulancias, se use para pagar periodistas y espacio en los medios? Yo digo como paraguayo, yo prefiero que compren a Sara, por favor, los medios y que la plata de la gente se use para la gente. Vamos a hacer eso. Pero para vos, digamos. Comunicar. Para la gente, a mí lo que me llama la atención es que vos, Ronnie, tu responsabilidad, que es justamente la comunicación estatal, porque esa es tu responsabilidad ahora en la SICOM, ¿verdad? Que vos digas que, ¿qué es más importante? 18 millones. ¿Gastar en los medios o en la ambulancia? En la ambulancia. Decir, para vos, la comunicación no tiene importancia. ¿Y para qué mierda asumís una responsabilidad que para vos no tiene ninguna importancia? Si para vos era una macana gastar en medios de comunicación. Si yo tengo la motivación de influir en la opinión pública, tengo 2 opciones. O sea, imagínate, él podía disponer libremente de ese dinero, como se hizo durante décadas. Sí. Y probablemente eso ha tenido mucho mejor impacto. No. Porque no se le... Comprar medios le pone al resto de los periodistas. Escuchame una cosa. Antes, cuando Itaipú igual daba la plata. ¿Vos crees que hablábamos bien del gobierno por eso? Rodney, te explico una cosa. Preguntarle al Partido Colorado. No, pero sabemos que hay casos. Preguntarle al Partido Colorado. Mina, escuchame, Mina. Yo vivo acá, soy paraguayo. Bueno, los medios siempre hablaban mal del Partido Colorado. Mina, aguantame un ratito. Y conseguían, y le daban la plata, le daba a DC, le daba a Humberto, le daba a todos. Los que más recibían, más. Era lo que más criticaban. Más criticaban. Así que no es así. Entonces, ¿de qué le sirve al presidente? Efectivamente, por eso nomás no gasta. De darle la plata a Itaipú
a los medios si igual nomás van a hablar mal de él? Entonces pone sus propios medios, porque ahí sí, vos ya sos el jefe. Deben haber, ¿cuántos periodistas hay? Qué sé yo, no me acuerdo. 500, por decirte. Deben haber 500. Muchos. No puedes comprar 500. O sea, siempre hay uno en contra. Y siempre lógico, pero tenemos unos cuantos a favor. Obvio que no va a tener el 100%. Le falta al gobierno y vos estás en ese lugar. Vendete. Ya que no podés comprar la contra, entonces vendete vos. El pueblo no es sonso, el pueblo va a distinguir entre A y B. No, vendete vos, vendete. El gobierno se tiene que vender a sí mismo. Nadie está obligado a hablar bien del gobierno. No es la tarea de la prensa. La prensa es contrapoder en todo el mundo. Y acá también. Entonces, vamos a lo práctico, hablemos de la circular. Porque esta discusión no tiene fin. A mí me gustaría puntualizar algo, Mina, ¿sí? Sí, a ver, Carlos. Yo lo que no quiero es que tratemos de tonta a la gente. Lo acaba de decir Germán. La gente sabe distinguir. Entonces, si yo manipulo la información, la gente se da cuenta y me cambia. O sea, está la brillante oportunidad de hacer zapping. Entonces, si yo digo que Mina miente, si yo digo que Mina tergiversa o Carlos Gómez está siendo un payaso en la tele, cambio. Entonces, no le tratemos de tonta a la gente. Cuando la gente se dé cuenta que estos medios empiezan a manipular información para poder posicionar al presidente de la República, te cambian, Mina. Sí, no, pueden cambiar, tú les puede gustar también, porque bueno, no, o sea, ¿cuál es el problema? Yo no digo lo que te tengas que cambiar por eso, ¿verdad? Pero te digo nomás que efectivamente el presidente compró estos medios para tener a un sector, digamos, de los medios a su favor. Yo creo que no tiene que ver para instalar agenda. Si es así, no le va a servir. Tiene que ver también para instalar agenda. ¿Por qué Pico Socolillo y Bierzi nomás van a ser los únicos que instalan agenda? Totalmente de acuerdo. Porque con Popular y Crónica no instala la agenda. Disculpame, con Popular y Crónica no instala la agenda. Sí, instala. No, instalás también. No me puedes decir eso, Jorge. Una tapa popular vos no vas a resistir. No, está bien, resistir, pero en su esencia, que es un diario sensacionalista. Pero un diario sensacionalista, ¿en qué país del mundo está la agenda? No, pero está no es la 970. No es así. Igual tener portal digital. Hoy que ¿cuántas personas? El Popular no te sirve para eso. Crónica Popular para eso no te va a servir. Bueno, pues te puede servir para otras cosas. ¿Cuántas personas leen Popular y cuántas leen diario más vendido del país? Está bien, más vendido, pero tiene una característica. Vos no vas a resistir. Bueno, pero vos le podés dar diferentes características. Mañana el Popular publica, vos sos puto, al día siguiente sos puto. Así nomás, no va a resistir. Pero eso no es lo que quiere el gobierno. Al gobierno te pongo un ejemplo. El gobierno quiere que una licitación, como vos me contaste que hiciste, la denuncia, ese le importa al gobierno. ¿Cómo neutralizamos la denuncia de Jorge Torres de la licitación amañada de compra de armas? No es cierto. Bueno, ahí. Con vos sos puto no vas a neutralizar eso. También, porque tú me vas a decir, puto no hay que escucharlo. Puedes comprar aliados. Puedes meter miedo a aliados. Si hay algo que la caracteriza a esta administración, hay miles de formas de usar transparencia, el combate a la corrupción. Entonces, el hecho de que se publique una licitación amañada, le interesa al gobierno, le interesa que se investigue, le interesa que se denuncie, le interesa perseguir. Eso no está en contra, al contrario. Y ese punto de vista para mí es importantísimo, porque para mí ese es el punto de vista, porque a mí me dijo, hace poco me dijo un periodista, estamos circunstancialmente del lado opuesto de la vereda. Mentira. La prensa puede ser un excelente aliado de un gobierno que lucha en contra de la corrupción. No, el gobierno ustedes pueden ser partícipes, pueden coadyuvar en las investigaciones. ¿Pero qué está pasando ahora? Claro, los mayores escándalos eso es buenísimo, revela está la equivocado. Ahora, honestamente, perdóname, lo que para mí no está bien es cuando el presidente se va a inaugurar Vivienda Tacuatí y le fabrican como le fabricaron. Porque el presidente, él se acercó, y ese ejemplo que el presidente, él se acercó para darle fuerza al papá del muchacho secuestrado. El presidente estaba así en la tarima, entre las autoridades. Él camina 30 pasos, se acerca al señor y cuando él rompe el protocolo y se mete entre la gente, se hace como una muchedumbre alrededor. Y en ese momento, cuando se arma ese tumulto de gente, el presidente efectivamente le dice, como pidiéndole disculpas. Yo sé que por ahí este no es un buen momento para hablar, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para decirte que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Palabras de aliento. El cronista que levanta la noticia da vuelta a la cosa y dice que el señor se acerca al presidente, el presidente le rechaza diciéndole, este no es buen momento para hablar. Y después le entrevistan al pobre señor con un español bastante precario. ¿Cierto que el presidente te dijo no es buen momento para hablar? Sí, cierto.
Nadie habló de que Senavitat está haciendo 7 veces más casa, que el presidente estuvo en Tacuatí inaugurando vivienda en zona PP. Pero Ronnie, por la prensa, yo como periodista busco lo que me noticia. Correcto, claro, correcto. Ese es un error del gobierno, querer fijarnos la agenda. Cuando uno y decir, quiere, de estos temas tenés que hablar porque estos son temas más importantes. No, pero el gobierno tiene que saber vender los temas. ¿En qué momento? Está bien, yo entiendo, pero para mí puede ser otra la información. Para mí puede ser agarrar y decir, qué bárbaro, imagínate, en un momento donde un ser humano como un padre de familia tiene a su hijo secuestrado y que un presidente de la República le diga, este no es el momento para hablar, a mí me puede parecer efectivamente mucho más importante esa noticia en ese momento. Porque estaba tergiversada. No, bueno, pero eso es la noticia que las casitas que se inauguró. Ahí yo estoy de acuerdo. Gran noticia se inauguró, pero ahí yo estoy de acuerdo. Ese es el rol de la prensa. No, espérame, porque yo estoy de acuerdo con eso. Ese es el rol de la prensa. El rol de la prensa es porque ahí sí estamos del otro lado de la vereda. Porque el rol de la prensa no es hablar bien del presidente, es criticarle. Y ahí hay que bancarse. No, criticarle a la banda también. Yo, por ejemplo, cuando el presidente, cuando me enteré que querían comprar ese, ahí en frente a la Expo, ¿cómo se llama este tema? Complejo Mariano Rocalonso. Complejo Mariano Rocalonso, dije, pero qué bueno, ojalá lo hagan, no sé. Bien, presidente, pim, aplauso. No tengo problema en aplaudir hay diferencia nomás. Cuando hay cosas que denuncia de corrupción es un lugar donde estamos del mismo lado de la vereda. No hay que enojarse. No es así. Sí. ¿Por qué decir que estamos al mismo lado? Porque esta administración quiere encontrar la corrupción y quiere destapar la corrupción. Sí, ¿cuál? La que hacen los otros. Denuncia, mira. Denuncia. Yo ya le di titulares a Jorge Torres y hasta ahora no tomó los casos. Él investiga. Yo no soy una periodista investigadora. De la misma manera que te digo, sí, eventualmente... Yo quiero que averigües qué pasó y por qué se hizo de esa forma lo de Azucarera y Turbe. Te tiro un elemento... ¿Qué se hizo? No. Muy amplio. Cambia más el espectro. Si querés, este chico se gastó 15.000 millones de guaraníes para pagar deuda. Entonces que me pagan también la deuda de la radio, ¿verdad? 15.000 millones de mi plata para pagar deuda. Y el contralor, ¿cómo se llama el procurador? No sabía que había sido que toda la plata ya estaba por una por una financiera, tenía ya todo. Por lo tanto, después embargada. Después descubrieron eso. ¿Para qué? Para llamar entonces, como vos tenés la mayoría de las acciones y los trabajadores compraron nada más y nada menos que las acciones de los trabajadores, ellos tienen prioridad. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a la quiebra. Ahora sí, desentendidamente se dieron cuenta y llaman a la quiebra. Llaman a la quiebra. ¿Quién más está entre los de la quiebra? González Daer, ¿verdad? Entonces la idea es que uno de los de la quiebra se haga cargo y se quede con la fábrica, obviamente, de azúcar, ¿verdad? Bueno, después vamos a ACEPAR, ¿verdad? ¿Qué se hizo con ACEPAR? ¿Verdad? Se le sacó a los que habían comprado ACEPAR por segunda vez, ¿verdad? Porque se le adjudicó ya hace rato a otros, hicieron un quilombo los Tasseli & Company, le vendieron unos paraguayitos boludos que compraron, ¿verdad? Se fueron y le sacaron nomás los paraguayitos que habían comprado a Tasseli, no le dieron nunca la plata, se quedaron ellos, ¿verdad? Con unos empresarios brasileros, ¿verdad? Que, no sé, vinieron del cielo cayendo, porque no se hizo ni una licitación. Pero comprar pues implica que vos le pagues. No. ACEPAR agarraron los tipos y nunca pagaron. Se hicieron. No, pero ¿y los brasileritos ahora? Que no tengo nada contra los brasileros, porque los amo a los brasileros, pero te digo nomás, ¿se hicieron cargo cómo? Se hizo una licitación para poder decir, ahora le vamos a dar este negocio a los brasileros. ¿Hablaste con los funcionarios de ACEPAR? ¿Qué opinan? No, no importa qué opine. Yo te puedo administrar muy bien porque obviamente ellos hacen negocio, no quieren luego una empresa mal administrada porque ellos quieren ganar plata, querido. Claro, pero eso es lo que necesitamos que ACEPAR esté administrada. Sí, bueno, pero vos tenés que licitar, no es que te olvidar solamente a mis amigos, o sea yo. Eso no es el tema. Bueno, investiguenlo. El viaje que quieras al destino, averígualo, Vargas Peña. El viaje que quieras al destino que quieras con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, disfruta de 12 cuotas sin intereses en todas las agencias de viaje y aerolíneas del país. Y además 3 cuotas sin intereses para todas tus compras que realices en el extranjero e internet. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000 o en www.bancocontinental.com.pi. Banco Continental responde. Acá está. Bueno, ¿te gusta la libertad de hacer lo que quieras, hablar con quien quieras, cuanto quieras?
A mí también, ¿eh? Y hay una buenísima noticia para los que nos gusta sentirnos libres, ¿eh? Con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís, ¿eh? Y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo la palabra libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo mundo postpago porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes. Y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. En Joseph, vive la experiencia. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco.
Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Hoy pegar un tongazo. Bueno, atenti, ¿estás cansada? ¿Te parece que te falta energía? Evidentemente te falta Women's Ultra Mega, desarrollada por GNC, o sea que es GNC, para la mujer activa, con vitaminas, minerales, oligoelementos en la cantidad exacta de los componentes para vos. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país. Podés conseguirla en las farmacias más importantes de venta libre. Ante cualquier duda, obviamente, consultás a tu médico. Representa y distribuye Bioethic Pharma S.A. Te lo recomiendo. Yo ya estoy, ya les dije, empezando a tomar para aguantar estos 3 años. Con toda la energía que se necesita. Bueno, 4P, primera empresa paraguaya de plásticos para aplicaciones industriales, 53 años de trayectoria trabajando para las mejores y más grandes empresas del país. Cuenta con 4 líneas de producción: caños, films, soplados, que son los envases de plástico, inyectados las tapas de plástico. Calidad paraguaya con altos estándares tecnológicos. Contacta con 4P al 500-337-0981, 456-337 también. Jenny, ¿qué tenemos? ¿Tenemos la circular? Sí, en este informe los detalles de la circular que se emitía la semana pasada desde Presidencia. Escuchamos. El ministro, secretario y jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, emitió una circular por la cual solicita a los directores generales, directores nacionales, presidentes de entes y titulares de instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo que en los recintos de espera y de atención público, en caso de poseer algún medio de difusión audiovisual, sintonicen la señal de Paraguay TV HD. La disposición fue firmada el 14 de septiembre e informada a los funcionarios de la Policía Nacional a través del comandante Críspulo Sotelo mediante otra circular con fecha del 16 de septiembre. Ese mismo día, el jefe de gabinete de la Presidencia, en una reunión con periodistas de distintos medios, manifestó que la circular fue mal interpretada y que no era una imposición, más bien una recomendación. Evidentemente, la TV pública es donde nosotros podemos mostrar las cosas que hicimos, los planes que estamos llevando a cabo. Me imagino que en los medios, en algún medio, en un canal de televisión, en las salas de espera, evidentemente está sintonizado ese canal, no va a estar sintonizado el canal de la competencia. Esto es lo mismo, o sea, no veo ningún inconveniente en que una recomendación de que se sintonice la TV pública en instituciones del Estado pueda generar ningún tipo de problema. Bueno, lo que te olvidaste de poner en el informe es que también en la circular dice, y solo se podrá escuchar Radio 1000. Dice.
Claro. ¿No era la 970? No, Radio 1000. Jamás la 970. Va de retro, Satanás. Bueno, a ver, ¿qué opinan de esto? Primero vamos a Rodney. No, péguenme todo y No, después pero para poder entender nomás en qué cabeza picó esto. A ver, ¿por qué? Yo me Para poder entender. yo ya escuché todo tipo de comparaciones. Nos compararon con el diario Patria. Sí. El diario Patria era mucho más democrático que ustedes. No, nos compararon con la cadena nacional que, digamos, de la época. Ahora, yo creo que partiendo de esos ejemplos, que yo creo que son buenas técnicas propagandísticas estas comparaciones porque nos dejan mal parados. Pero no se puede ni empezar. El diario Patria era un diario de un partido político y realmente vos no podés pedirle a las instituciones públicas que compren el diario de un partido político. Eso está mal. Segundo, la cadena nacional en aquel entonces. La cadena nacional para mí invadía espacios privados en momentos de alto rating con un mensaje único. O sea, yo estaba en mi casa, estaba en mi auto y en los horarios de mayor rating eran espacios privados, íntimos, debe decir, y con un mensaje único. Eso sí, definitivamente, yo te decía, para mí atenta en contra de la libertad de expresión. Para mí, esa interpretación que hizo el ministro López Moreira, esa es la correcta y no vayan a empezar a reírse, pues ya veo ahí las muecas, ¿no? Pero es más... O sea, tampoco podemos reírnos ahora. No, pero es como... Bueno, vos te vamos a... Circular. Prohibido reírse cuando habla el... Cuando habla la SICOM, no se rían, chicos. Caramba. Porque es medio burlesco nomás, por eso. A ver, vamos. Pero si vos efectivamente vas a un supermercado, Stock, España o Super 6, está sintonizado los canales del Grupo Bierzi. Sí. Si yo entro a una concesionaria Toyota, ellos pasan sus comerciales de televisión, porque si ponen un canal abierto, de repente te va a aparecer una propaganda de Nissan. Sí. Ahora, esos no son del todo los ejemplos más importantes. Los ejemplos más importantes son, por decirte, empresas como Tigo, por ejemplo, ¿verdad? Que es tu oficiante, así que puedo nombrar. No sé, bueno, a mí me tocó estar ahí, ¿verdad? Y muy agradecido, entre paréntesis. Cuando vos tenés una empresa de servicio, donde vos tenés que comunicar cómo configurar tu teléfono, cómo prestar saldo, hay un montón de acciones mecánicas, procesos que son difíciles de comunicar. Entonces tenés que usar tus sucursales. En Tío Maricarpa pasaban 50.000 personas por mes. En el caso de la TV pública es mucho más complicado, porque vos tenés que hacer campañas de vacunación, campañas de prevención contra la mortalidad materna o neonatal, que entre paréntesis bajó 30% la mortalidad materna. Ese tipo de campañas, ¿cómo se disminuyó el dengue? Pero no fue precisamente por la TV pública, porque tiene 0.0. Pero la cantidad, lo que pasa es que justamente sobre el punto, vos tenés, cuando no disponés de esos medios, te podés focalizar en muy pocas actividades, muy pocas campañas, te voy a decir. Sí. O sea, por decirte, foco, dengue, mortalidad materna y neonatal, y son dos cosas donde sabemos que hay grandes logros. Pero si vos tenés en las instituciones públicas un flujo de 100.000 o 150.000 personas, a lo mejor hasta por día, considerando la importancia de las campañas de bien social que uno tiene la obligación de airear, sería muy irresponsable si no usásemos esos medios que son absolutamente gratuitos. Y vos me vas a decir, ¿y por qué no hacen publicidad? Y no, es igual, mira. Te explico. Claro que no es igual. No solamente por una cuestión, una cuestión de plata. Ese es el punto. ¿Por qué es mucho menos efectivo? Porque cuando yo tengo que hacer un tipo de comunicación que requiere de explicar una mecánica, un proceso, un sistema, tiene que ir al centro de salud, registrar, bla, 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 bla. Eso no funciona en televisión abierta. Para ese tipo de comunicación yo necesito lo que se llama una audiencia captiva. Como es dentro de la sucursal de Tigo lo que te conté, yo te puedo poner un tutorial, ¿verdad? Es lo que nos hacen todas las veces cuando nos subimos al avión, que nos enseñan a desprender y prender un cinto. No hay ni tan difícil. Todas las veces. ¿Por qué pueden hacer esas instrucciones tan precisas y tan meticulosas y a veces ya un poquito pesadas? Porque tienen una audiencia cautiva. El Estado paraguayo, las instituciones públicas, por la inmensa responsabilidad de difundir campañas de bien social, necesitan de ese instrumento. Bueno, a ver, hasta ahí... 30 segundos. 30 segundos cada uno, porque me están esperando con el otro bloque que tenemos que informar, ya no nos van a ver más por el cable. A ver, podemos mostrar las cosas que hicimos, dice Juan Carlos López Moreira. Yo creo que, sinceramente, acá hay un tema de fondo, que es la mala manera en la que se encara una televisión que tiene que ser pública y no del Poder Ejecutivo. Aquí, a mí me parece que hay un problema de concepto de fondo.
Se piensa que la televisión pública es una herramienta de comunicación del Ejecutivo y es un error ya desde el punto de partida y conceptual muy grave. Nosotros necesitamos tener una televisión verdaderamente pública, que tenga institucionalidad y que tenga contenidos construidos a partir de un marco, como es en países civilizados. No quiero citar ni por asomo el ejemplo de la BBC, pero tomemos otros casos, donde tengamos un marco institucional que defina los contenidos de otra manera y no por la voluntad del Poder Ejecutivo para usar una herramienta de comunicación como solamente el Ejecutivo. Yo creo que ese es el problema de fondo, no nos da el tiempo para discutir, pero quería decir eso. Bueno, yo creo que lo de López Moreira, si realmente él hizo y no le quiso culpar al presidente, fue un voluntarismo mío. O sea, el querer hacer algo para tratar de agarrar. Y ahí es muy fácil solucionar lo que Ronnie dice en la audiencia cautiva. La televisión paraguaya tiene el 0.4% del share de la participación en el mercado paraguayo. O sea, tienen que ver 220 personas la televisión para que uno esté viendo Paraguay TV. Entonces, si ustedes solucionan eso y convierten una sucursal al estilo latino paraguayo de la BBC, donde el noticiero de mayor rating es de un canal del Estado, ¿de dónde sacan la plata? Hagan como en España o como en Inglaterra. Pagan los que compran un televisor. De ahí sacan la plata. Yo sé que no es fácil. Porque así como está ahora Rondi, no le sirve a nadie. Hoy es un medio de comunicación que no le sirve ni al gobierno, salvo que sea cautivo, ni tampoco a la creatividad paraguaya, porque no hay mucho movimiento. Tiene una posibilidad, es HD, no tiene mucha cobertura, es el canal abierto de menos cobertura en todo Paraguay. Entonces, por ahí deberían canalizar todo su esfuerzo, no tratar de obligar a la gente a que mire. Ahora, yo lo que quiero decir es por qué en una institución pública tiene que haber un canal de televisión. O sea, ¿por qué? Para que la gente mire, se distraiga mientras hace cola, ¿verdad? ¿Por qué? En la sala de espera. Claro, ¿quién tiene el control de la institución? Entonces, esa institución tiene que decidir qué fin le quiere dar a ese canal que tiene en esa institución. Y para mí que depende de cada institución. Si yo en ese canal quiero que se vea a esa hora, o sea, tiene que quedar a criterio de cada institución. O sea, que está mal que haya sido una circular obligatoria. Claro. Yo creo, Mina, que desde el punto de vista formal no está mal. O sea, ¿a qué vamos? Es lógico que el gobierno quiera utilizar su televisión para comunicar cuestiones de Estado. Lo que pasa, lo que Guillermo se olvidó de mencionar es que nosotros tenemos una ley que viene de la época de Stroessner. Nosotros no tenemos una televisión estatal, tenemos un medio gubernamental. Entonces hay que cambiar primero la ley. Correcto, eso punto número uno. Y punto número dos, Mina, audiencia, y yo creo que Rodney entiende esto, se tiene que generar contenidos competitivos. No podemos a través de una resolución creer que vamos a generar la audiencia o el interés de la gente. Una resolución no nos va a dar el interés de la gente. Puede estar sintonizado TV pública y nadie va a mirar tu contenido porque es aburrido. Tengo respuestas para todos. Sí, pero súper rápido. Bueno, mira, sobre el tema de la cobertura, se está trabajando en eso. No es una cosa nueva. Hace 2 años está trabajando. Para empezar, se recibió una cooperación de $1 millón que nos permitió instalar una radio base para cubrir todo Central. Se generó el acuerdo con todas las 84 cableras y las 2 empresas que tienen DTH. Hoy Paraguay TV HD llega a más de 700.000 hogares. O sea, esos son temas que a lo mejor ustedes no conocían. Este tipo de cooperaciones, es para que el transmisor que nos dieron y demás, cuando vos ejecutás bien, cuando hay calidad de ejecución, generalmente te miran como en ojo y te dan un poquito más después. Efectivamente, eso ocurrió. Acto seguido nos dieron una segunda cooperación para instalar un segundo transmisor en Alto Paraná y ahora una tercera cooperación para duplicar la cobertura de Central. Y además 100 televisores para instalar en las instituciones públicas. Sería muy tremendo, digamos, nos dan la cooperación, tenemos 100 televisores, pantallas planas y demás. Por el momento estamos trabajando con la audiencia cautiva para poder comunicar los mensajes o las comunicaciones de contenido social. Se está trabajando en el contenido, se está trabajando muchísimo con el contenido. De hecho, ya tenemos el ejemplo de 2 programas, como me acuerdo de los nombres, uno es el diario del migrante y otro que no me acuerdo cómo, que la televisión comercial le robó, cuando el programa empieza a despegar, casi te diría con orgullo,
hoy la TDHD se convierte en una incubadora. Pero ¿por qué no mantiene? ¿Por qué no mantiene los proyectos exitosos? Con el dueño de la serie, yo le conozco, firmar contrato y se tiene que quedar contigo. Pero amigo, a mí no me parece que esté mal. Nosotros somos una empresa pública y no esté mal que actuemos de incubadora de las artes audiovisuales. Pero no es objetivo. ¿Por qué no? No es el objetivo de eso. Pero verá, se nos rema el tiempo. aparte tenemos Escuche la historia animal Paraguay, dibujando y pintando con Porfirio Augusto, el doctor en casa. No, lo que quiero decir es quién se ocupa del contenido. Que tiene que quedar a criterio de la gente, porque la gente que va a la institución pública no va a controlar Pero aparte vos no querés que yo le pida a las instituciones que pasen la Paraguay TV HD, pero sí querés que le obligue a un emprendedor que se quede en una pantalla que no tiene la audiencia de un canal comercial. Eso no es real tampoco. Lo que tiene que construir un canal institucional. Los programas comerciales tienen que ser del negocio. ejecutivo. Un canal de la sociedad, un canal público, no un canal del ejecutivo. Entonces, por decirte, vos que tenés capacidad de generar un contenido y lo que no tenés, te falta un espacio. Entonces te vas a Paraguay TV HD y yo te voy a decir, bueno, te voy a dar un espacio, te voy a dar un espacio, pero necesito 5 años de contrato. No te vas a ningún lado sin paraguaya de plástico. Esta es la segunda vez, igual está bien. Venimos el próximo lunes. Venimos el otro lunes. Era, claro, yo dije, ¿por qué 2 veces tengo que leer? Buena atención. ¿Quieren venir el próximo lunes? Hacemos un bis el lunes. Hacemos un bis el lunes. Hacemos un bis el lunes. Muy bien. Y que venga Caligari nada. Lo mejor para tus fiestas y recepciones. Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, teléfono 22 53 51 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Decirle a Vargas. Bueno, ahora sí, pausa y enseguida volvemos. Atenti, porque van a estar con nosotros Eduardo Grosbron y Ignacio Viveros, uno es vicepresidente de Catelpar y el otro representante de los cable operadores del interior, porque dentro de no sé cuántos días van a decir, no nos van a poder más ver por el cable a nosotros. ¡Chao! Me despido de todos ustedes. Luego la pausa, quédense ahí, quédense ahí. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Sejal Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida.
Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Este es el programa que lo tiene todo. Entrevistas. Definió muy bien. Musicales. Cocina. Consejos de belleza. Y eso viene a ser hasta el extremo o más o menos hasta la mitad. Hasta la mitad aproximadamente. Ya aprendiste. Juegos y hasta un muñeco. Eso es lo que Oki tiene que adivinar. ¡Ah, ya sé ya! ¡Apunte! Un programa bien natural. Naturalmente. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ya sabes que en Reca vas a encontrar todo para tu empresa. Se viene fin de año, y todo el merchandising, los regalos empresariales, uniformes. Esto queda en Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Anotá el teléfono de Reca para tus regalos empresariales, 226-712, 021-226-712, www.reca.com.pi. Bueno, con nosotros se encuentra Eduardo Grosbrom, vicepresidente de Catelpar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? En realidad no te dicen Eduardo, ¿verdad? Lalo. Te dicen Lalo. Lalo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ignacio Viveros, él es el presidente de los cable operadores del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Encantado de estar en tu programa y aquí estamos para aclarar lo oscuro, ¿verdad? Exacto, no aclares que oscurece. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Probablemente, ahora nos van a decir qué día, no vamos a estar por ahora ni Red Guaraní, ni Telefuturo, ni Paravisión, ni La Tele, ni Canal 9, ni Telefuturo en el cable. O sea, vas a poner ¡pux! No estamos. No sé a partir de qué día y por qué nos van a contar ahora. A ver, Telepar, ¿qué es? Catelpar, ¿qué es? Perdón. Cámara de Teledifusoras del Paraguay. Cámara de Teledifusoras. El gremio que nuclea a los canales de televisión abierta. Ajá. Privada, digamos. ¿Y qué pasó? Que antes, hasta ahora, estábamos en el cable y ahora qué.
en los cables? Yo creo que mañana, porque mañana la fecha que dio la empresa Tigo, lo que se refiere al cable de la zona Asunción y Centro, Central. Nosotros estamos... No vamos a estar estos canales más en el cable. En principio no. Hasta a partir de mañana. A partir de mañana. ¿Y en el cable de Claro y de Personal? No, eso ya no estamos hace unos días. Ya no estamos hace unos días. Hace unos días. Lo que sí te quiero aclarar, Mina, que hemos acordado con el señor Ignacio y que en representación de los cables operadores del interior, una autorización para que sigan emitiendo nuestra señal hasta fin de año. En el interior. En el interior, exactamente. O sea, con los cables del interior y acá de Central, que aglutina los cables operadores del Paraguay, ahí sí vamos a estar. Exactamente. ¿No? Nosotros desde un principio nos pusimos en comunicación con la gente de Cadelpar, ¿verdad? En el sentido de que teníamos mucha preocupación porque la principal preocupación nuestra es nuestro usuario, ¿verdad? O sea que nosotros veíamos esto como una situación muy compleja y desde un principio dialogamos con ellos y pudimos llegar finalmente a un acuerdo y todos los operadores de cable que están nucleados en nuestra cámara, también Tigo está dentro de nuestra cámara, pero Tigo estaba teniendo una negociación por cuerda separada, ¿verdad? Con la gente de Cadelpar, nosotros respetamos esa negociación, pero los demás cables que están dentro de nuestra asociación tienen la autorización de los dos canales, tanto de Telefuturo como el Sistema Nacional de Televisión, a emitir todas sus señales dentro de toda el área de cobertura que tenemos en todo el territorio nacional. O sea que esa restricción que hoy se está dando para las televisoras, para los operadores de TV satelital, en este caso que son Claro y Personal y Tigo, que opera con cable y televisión dirigida dentro de Asunción y el Departamento Central, no nos afecta a nosotros y nosotros normalmente continuaremos emitiendo todas las señales que estábamos emitiendo y que ya es una cosa que se hace de hace muchos años atrás. Bueno, a ver, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿por qué Tigo, Personal y Claro ya no van a emitir nuestras señales? Porque ustedes, los de los canales abiertos, no quieren, o sea, ustedes se retiran, ¿verdad? Sí, nosotros hemos intentado, y esto es una negociación con ellos, hace varios meses ya iniciamos, de buscar un intermedio para que sea remunerado el tema de la retransmisión de nuestras señales. Por ejemplo, Mina, voy a ser un poco reiterativo con la audiencia, pero nosotros invertimos mucho en producción, en gente. Acá, fíjate en tu programa cuánta gente está pendiente, técnicos, sonidistas, luces, ingenieros, etc. Y también te pagamos programas especiales como las eliminatorias y eso se emite gratuitamente. Ellos emiten gratuitamente, pero le cobran a sus abonados. Y eso es lo que nosotros queremos en base a lo que la ley nos ampara. Le hemos solicitado el cobro a esta gente y no nos pusimos de acuerdo, lastimosamente. ¿Pero se pusieron de acuerdo en el monto que los cables le tenían que pagar a los canales? ¿O no quieren luego pagar? No reconocen nuestro derecho. Esa es la realidad. Entonces, cuando vos ¿Pero qué les dicen cuando ustedes le dicen? Que no están de acuerdo con lo que nosotros decimos y manifestamos, y entonces, cuando vos no te pones de acuerdo en el derecho en el cual vas a negociar un monto, no podés negociar un monto. Claro. Los números ahí. O sea, el derecho luego... El derecho luego ya de fondo ya no te reconocen, entonces es muy difícil. Jenny, vos le invitaste a la gente de Tigo, Claro, Personal. Sí. ¿Y después qué pasó? Y no tuvimos respuesta de Tigo. En Personal nos dijeron que ellos no podían porque ellos dependen de una oficina. Y Claro, directamente dependen de la multinacional de México. Bueno, digo para que quede claro que nosotros queríamos que ellos estén también. Sin ningún problema. Te cuento nomás, Mina, que tenemos muy buena relación con todos ellos. Nosotros no es que nos fuimos manos militares a hacernos nada, nos fuimos amparando en nuestro derecho. Le pregunto algo por ignorancia. Los cables, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, viste que vemos, qué sé yo, HBO, qué sé yo, no sé más que... ESPN, Fox. TN América, etcétera, ¿verdad? Ellos a esos canales le pagan. Claro, todas las señales tienen sus costos. Claro, a nosotros no nos quieren reconocer. Eso es lo que es llamativo y hasta diría desagradable, porque somos unos canales que estamos en este país, que invertimos, que damos
mucho trabajo a mucha gente, muchas familias viven de todos estos canales que mencionaste y no quieren reconocer nuestros derechos y no nos pagan, a otros sí, sobre todo a otros del ¿Y extranjero. qué quedaron? A ver, porque ya sé que desde mañana no vamos a estar ya a Y ningún nosotros lado. siempre estamos abiertos a toda negociación. ¿Pero y quedaron para alguna otra reunión algo? Y por ahora se está... Porque acá vamos a ser sinceros, acá no le conviene a nadie. ¿Viste? Vamos a la perinola, unos ganan, otros pierden. Pierden todos, ¿verdad? Todos Sí. pierden. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cables, verdad? Vamos a suponer que yo sea usuaria de Tigo, o de Claro, o de Personal, ¿verdad? Ya sé que empezaron, porque por las redes se comenta, porque si vos me vas a cobrar a mí, ponele, 130.000 por el servicio de cable, te digo cualquier precio, ¿verdad? Pero antes me vendías 80 canales, en los que incluía, obviamente, los 8 canales paraguayos, ¿verdad? ¿Se puede interrumpir Ahora ahí? me van a sacar, van a pedir que le bajen el precio. Entonces, Es que- entre bajar el precio al usuario, dejarle encima sin canales paraguayos, ¿por qué nomás no le pagan un poquitito a ustedes? A Bueno. ustedes tampoco nos quieran cobrar No, todo, eso ¿verdad? es lo que te quiero decir, Mina. Nosotros no tenemos unas pretensiones alocadas ni queremos salvar la vida con esto. Nada más que queremos una compensación, una remuneración equitativa, como dice la ley de derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué es lo que corresponde? Y sobre todo si se le paga a los otros, yo no sabía que se le paga, claro. Claro, tiene que ¿cómo pagar van a emitir la lo que señal van sin a pagar? decir, ¿no? Por ejemplo, te iba a decir, No, pero ¿qué argumentación? De verdad, lastimosamente yo no no están, tengo una argumentación jurídica, no tengo. No, pero te ¿qué puedo dar- ¿qué les dijeron? No, no le queremos pagar porque ustedes son feos. y por principio algunos, otros porque no le parece y otros porque no quieren. No hay algo concreto así, no hay por escrito nada que te digan no te vamos a pagar por esto. Bueno, yo creo que todos pierden acá, en serio, porque ellos pierden, porque, por ejemplo, las eliminatorias de fútbol no van a tener los cables, entonces. No, nosotros sí vamos a tener, porque No, nosotros digo, llegamos... los cables de estos que no, lógicamente, lo que no van a acordaron... tener, no solamente no van a tener nada de señal. Bueno, No, por eso es te solamente- digo, por ejemplo, ya tía, sé, pero olvídate tiene la más- eliminatoria. Vamos a las novelas. Avenida Brasil o Las Mil y Una Noches que está pasando ahora. Esas son novelas costosas, Mina. Claro. ¿Verdad? Y ellos emiten en su señal gratuitamente. Y nosotros no podemos cobrar. Nuestra señal es gratuita para el aire. Pero para Pero una cuando empresa que usa, cobra, claro. porque si vos ves los planes básicos de la empresa, incluyen en todos los planes, como así 130.000, incluyen los canales locales. Quiere decir que el usuario está pagando eso. Por eso. ¿Entendés? Pero también nosotros perdemos los canales. Todo es lo ideal. Todos pierden, porque también los canales, desenchufar el aparato para poder ver con la antenita, volver a enchufar para ver el cable, también nos jode. O sea, en síntesis, A todos. yo creo que todos perdemos acá, sinceramente. Y sí, lastimosamente, pero o sea, no fue nuestra intención. Ya sé, pero tienen que ponerse de acuerdo. Yo quería decir algo, Mina. Yo estuve hablando con la gente de Cartelpar y también con otra gente del gremio. Nosotros desde el principio vimos la necesidad de conversar con ellos y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Justamente por lo que hablas, es un problema para todo el mundo, ¿verdad? Todos perdemos con este Claro, tema. los usuarios esencialmente pierden todo. Pero hay un tema que yo creo que hay un error conceptual en el tema del tema del cobro del abono. Resulta que nosotros, te puedo explicar en 2 minutos, Sí, sí. teníamos por reglamentación de Conatel obligación de incluir estos canales dentro de la grilla de programación. O sea, cuando nosotros tenemos, como somos licenciatarios y estamos regulados por Conatel, Conatel te obliga a incluir esos canales, los canales nacionales, dentro de la grilla de programación. Esos canales no tenían ningún costo, nunca tuvieron costo. Entonces nunca formaron parte del costo de nuestra empresa, ¿verdad? Desde el momento en que se generó este problema, ¿verdad? Conatel tomó partido en el asunto y cambió el artículo 63 que nos obligaba a incluir dentro de nuestra grilla todos los canales nacionales y dio la libertad a que se pueda incluir o no, de acuerdo a la negociación que se llegara entre las partes, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos costos sobre esos canales porque siempre fueron transmitidos en forma gratuita y tampoco traspasamos esos costos a los abonados. O sea, lo que nosotros recibíamos gratis por obligación que teníamos por el contrato que teníamos y el reglamento de Conatel, nosotros teníamos la obligación de retransmitir gratuitamente esos canales. O sea, nosotros no pagábamos, pero decía tampoco... gratuitamente. Sí, Decía dice la obligación. reglamentación. Ahora la nueva reglamentación te exige asumir todo, salvo que yo te diga que no. Pero antes era así también, Eduardo.
nosotros no pagábamos ni teníamos tampoco el derecho de... No pagábamos porque no se le pidió. De cobrar. La ley de derechos de autor lo está que te muy quiero decir clara, nomás que eso no está en la estructura de costo de los canales. No estaba porque no se pagaba. Yo entiendo que hay cable. Ahora, lógicamente, que cambia la situación y todo lleva un tiempo para que eso se pueda reestructurar y si hay algún costo se pueda incluir. Ignacio, acá lo que hay que tratar es nuestra que... intención no es de mañana cobrar, nuestra intención es sentarnos a negociar, dar un no. plazo, ver cómo, en cuándo, etcétera, etcétera. Pero si no hay... No, lógico. Yo por eso siempre dije que tendríamos que ver la manera de negociar. Por eso es que hicimos ese acuerdo y lo extendimos hasta finales del año 2015, ¿verdad? Exactamente. Pero eso tiene un tiempo en que hay que acomodar las cosas porque lo ideal es no transferir esos costos al usuario final, ¿verdad? O sea, que si hay algún costo, el bien se jurídico puede tutelar, como diría mi absorber, hermano Jorge, es el consumidor final. Y nosotros siempre tratamos de defender al usuario. Por eso hace meses venimos con esa intención de buscar la mejor salida para todos. Bueno, la verdad la mejor salida es que sigamos como siempre y no sé, que ver un costo o ver algún tipo de compensaciones. Yo lamento por nosotros y por los usuarios, que yo también soy una usuaria. En síntesis, no sé cómo voy a ver. No, nosotros vamos a dar un instructivo bien ilustrativo de cómo conectar la antena de la mejor manera y la forma más sencilla que el usuario pueda cambiar. Háganlo rápido, porque si no nos quedamos... Está todo encaminado. Está televisión todo preparado. Mucho tiempo. Los técnicos ya se encargaron de eso. Muchísimas gracias. Gracias Ahora sí, chau. Hasta el próximo miércoles a las 22 acá por Red Guaraní, de 8:30 a 12 por Radio 1000 del lunes a viernes. Muy buena noche para todos ustedes. Con el señor Casanova. De Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.